Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les quiero enseñar el proceso que me gusta seguir para pintar rostros. Acompáñenme. Para esta práctica estaremos usando pintura acrílica color sombra tostada y rojo carmesí. Para resumir el video, primero les mostraré los pasos que seguiremos. Me gustaría recalcar que esta no es la única forma que existe para pintar rostros, sin embargo es la forma que a mí personalmente me gusta trabajar. Y a continuación les dejaré una lista de los pasos que seguiremos. Pueden encontrar los capítulos en la descripción del video. Aplicaré primero una capa amarilla sobre las zonas donde pintaré la piel. Esta capa funcionará como un subtono. ¿Y cómo elegimos el color del subtono? La respuesta es sencilla. Depende si quieres pintar una piel cálida, fría o neutra. Una piel cálida tiene subtonos amarillos, naranjas o rojos, mientras que una piel fría puede tener tonos violetas, azules o rosados. En el caso de un subtono neutro, podemos incluso utilizar verdes o amarillos. Para pintar rostros me gusta utilizar los siguientes colores: negro marfil, blanco de zinc, azul ultramar, amarillo ocre, amarillo medio y rojo carmín. Los colores pueden variar según su preferencia y el color al que quieran llegar. Esta selección de colores es con la que a mí personalmente me gusta trabajar. Podemos lograr colores fríos utilizando azul y los colores cálidos se logran usando un poco más de rojo. Si sientes que es demasiado rojo o azul, podemos neutralizarlos utilizando el color contrario. Practica esto en tu paleta de colores. Para llegar a los colores piel, me gusta empezar creando un color verde. De esta forma tendremos una cantidad equilibrada de amarillos y azules en la piel. Posteriormente, a este verde le agregaremos un poco de rojo hasta obtener nuestro primer color base. Ahora crearemos nuestra paleta de colores para piel a partir del primer color base. Yo utilizaré primero un poco de amarillo para crear un color medio. Con este color medio aclararemos con blanco y crearemos otros tonos más claros para nuestras luces. La paleta de colores que usaremos consiste en los siguientes: un color base que será el más oscuro, un color medio que está entre el oscuro y los claros. También crearemos los colores claros, que en este caso estamos utilizando 3. Crearemos además un color para el rubor y el último color que será para las sombras duras. Para crear el tono de rubor a partir del tono medio, lo combinaremos con un poco de rojo. Este color lo usaremos para las mejillas, nariz y para los ojos. Finalmente, con el tono base y un poco de azul, haremos un color oscuro para definir cejas, ojos y cabello. Este será el mismo color que utilizaremos para las sombras duras. Es bueno tener una paleta lista para tener los colores definidos y así evitar mezclar en nuestro lienzo, ya que si mezclamos en nuestra pintura podemos sobredifuminar y perder pinceladas y colores. Para empezar a pintar, sombrearemos primero con el tono medio que creamos para ir dando poco a poco volumen al rostro. Voy a utilizar un poco de aceite de linaza para que mi pintura fluya mejor. También crearemos volúmenes y marcaremos al mismo tiempo el boceto. Voy a sombrear siguiendo la luz como si esta proviniera de la parte superior derecha del modelo. Iremos construyendo el rostro poco a poco, de lo general al detalle. No nos enfocaremos mucho en los ojos ni en definir, simplemente en esta primera parte iremos modelando como si estuviéramos esculpiendo nuestro retrato.
tampoco nos enfocaremos en que esta capa quede perfecta, ya que solo estamos definiendo nuestro boceto y dónde aplicaremos nuestras sombras y luces. Podemos ver de esta manera que se empiezan a apreciar las sombras y luces de forma sutil en el retrato. Si el resultado no nos convence o quieren remover un poco el exceso de pintura, pueden dar pequeños toques con una toallita o un papel seco. Esto removerá el exceso de pintura y pueden seguir trabajando fácilmente sobre su pintura. Ahora voy a retirar el exceso de aceite y pintura con un pañuelo limpio. Esto hará que la pintura tenga menor fluidez, pero de esta manera podremos controlar mejor los siguientes colores que aplicaremos, ya que ahora empezaremos a trabajar con la pintura en texturas un poco más pastosas. Ahora, para comenzar con las luces, utilizaré un pincel cuadrado chico. Primero usaré el tono más claro y lo aplicaré en los lugares donde irán las luces, difuminando hacia el subtono amarillo. Con mi tercer color claro, empezaré a difuminar poco a poco alrededor de las luces y con cuidado nos iremos acercando a las sombras que creamos con el tono medio. Les recomiendo utilizar poca pintura para crear una capa más ligera y poder trabajarla con facilidad. Además, estoy volviendo a aplicar con el mismo pincel el mismo tono medio, esto para definir mejor mis sombras y los volúmenes. Con paciencia iremos aplicando los colores, utilizando como referencia las sombras que aplicamos en nuestra primera capa. En esta parte aún no nos enfocaremos en el difuminado, sino en ir construyendo poco a poco los volúmenes con colores. Aplicamos luces en pómulos, debajo de los ojos, un poco en el contorno del rostro para hacer un efecto de rebote de luz, y poco a poco iremos conectando todos los colores que estamos aplicando. Ahora sí, difuminaremos todo ligeramente. Es importante no excedernos en el difuminado para no modificar la forma del rostro. Para esto estaré utilizando un pincel redondo seco y voy a dar pequeños toques sobre la pintura haciendo una especie de barrido corto. Ahora agregaré el color rojizo en la nariz, en la zona de sus fosas nasales, y lo difuminaremos hacia arriba con mucho cuidado. Me gusta darle este color a las narices ya que las hacen ver un poco más vivas. En las zonas de la nariz, labios y mejillas casi siempre tenemos un tono un poco más rosado que el resto del rostro.
Pondremos este mismo color en los labios y lo difuminaremos bien para evitar las líneas duras. También aplicaremos este mismo color en los ojos, un poco en la barbilla y en el puente de su nariz. Ya que tenemos definido finalmente el volumen del rostro, ahora sí empezaremos a agregar los detalles. Con el color más oscuro definiremos las cejas, los labios, las comisuras de la boca y definiremos bien las sombras fuertes en la barbilla y en la nariz. Esta parte tómenla con calma y sean pacientes, ya que estaremos agregando estos detalles poco a poco. Nadie crea un retrato perfecto a la primera vez, así que disfruten el proceso y practiquen. No tengan miedo de empezar a pintar rostros. Cuando aplico estas líneas de detalle, me gusta hacerlas sutiles, con poca pintura y no tan marcadas, ya que esto me permitirá corregir si algo no me gusta. De esta forma, si pongo mucha pintura, la puedo remover con un pincel limpio y seco o con papel, y si alguna proporción no me gusta, puedo pintar sobre ella de nuevo. Pintaré las cejas con pinceladas delgadas siguiendo la forma. Esto lo haremos con cuidado y utilizando poca pintura. Cuando hagan los detalles, les recomiendo utilizar un pincel delineador. Esto les permitirá tener más control. Cuando estemos seguros de que nos gusta la posición de los detalles, haremos lo siguiente. Difuminaremos suavemente con un pincel redondo y limpio, y después volveremos a definir con el pincel delineador. Esto le dará una apariencia más bonita a tus detalles, ya que en el rostro no existen líneas duras, y de esta forma se verá más natural. Difuminaremos con cuidado solo sobre los lugares donde aplicamos el tono oscuro, sin alejar el pincel para evitar manchar el rostro, haciendo siempre movimientos cortos. Con el tono oscuro detallaremos las orejas, los labios, la barbilla y el cuello. Finalmente difuminaremos con un pincel grande. Para esto yo estoy utilizando un pincel Filbert y estoy difuminando dando pequeños toques. Esto le dará uniformidad a todo el rostro. Igual intentaremos difuminar en el mismo lugar evitando arrastrar el pincel.
En esta parte pueden agregar un poco más de sombra o de color si consideran que son importantes para el volumen. Recuerden difuminar suavemente y con cuidado. Repetiremos este proceso hasta que nos guste el resultado. Por último, agregaremos brillo con un pincel redondo. El tono que aplicaremos es el más claro de la paleta. Si sienten que deben aclarar un poco más sus brillos, pueden combinar su tono claro con un poco de blanco para hacer brillos más naturales. Este color yo lo aplicaré en las zonas donde la luz dé directamente en el rostro, como en sus pómulos, en la nariz, en su boca, barbilla y un poco en la frente y en el cuello. Ahora para el cabello, pinté para definir su raíz, y a partir de esta empezaré a marcar las zonas de luz con el tono medio. Estas las estoy aplicando donde la luz rebota directamente sobre su cabello, y ya que las tenga definidas, comenzaré a crear sombras con el tono oscuro. Me gusta usar los mismos tonos de la paleta para obtener colores más armónicos. No nos enfocaremos en crear un cabello realista, ya que queremos que resalte nuestro rostro, pero sí intentaremos obtener una apariencia natural. Iremos difuminando poco a poco utilizando un pincel cuadrado. A mí personalmente me gustan este tipo de pinceles para hacer el cabello, ya que al utilizarlos de forma vertical podemos crear pinceladas similares a las de los mechones de cabello. Si quieren oscurecer un poco más el cabello, pueden mezclar azul y rojo. También pueden agregar un pequeño toque de negro. Esto les dará más dimensión a sus colores. Es importante difuminar siempre en dirección al cabello, esto para obtener un resultado más natural. Lo importante es conseguir la dirección del cabello y de esta forma lograremos crear una apariencia dinámica. Y este fue el resultado de nuestro primer retrato. Ahora haremos el mismo proceso siguiendo los mismos pasos para pintar otra piel cálida. El subtono con el que estaremos trabajando en esta ocasión será el naranja. Este lo hicimos mezclando los acrílicos sombra tostada y rojo carmín. Las ventajas de pintar tu subtono con acrílico es que acelera el proceso de secado de la pintura y así puedes trabajar con más comodidad. La paleta de colores que utilicé ahora la hice mezclando color rojo ATL, que es un poco más parecido al rojo vermellón, a diferencia del retrato anterior en el que usamos rojo carmín. La paleta la crearemos de la misma manera: un color base, un color medio, los colores claros, además haremos los colores rojizos y el color oscuro para las sombras duras. Puedes variar los colores de tu paleta, puedes agregar más tonos verdes o azules e ir practicando poco a poco para aprender cómo funciona el color en el rostro. Comenzaremos aplicando el tono medio y definiremos el rostro con el pincel cuadrado corto. Posteriormente aplicaremos las luces. Todos estos colores que apliquemos
los conectaremos poco a poco con los que tenemos en la paleta. Finalmente, difuminaremos todo como lo hicimos en el retrato anterior. Pintar rostros puede parecer complicado, pero en realidad es una habilidad que se va desarrollando mientras más practicamos. Comprender que todas las pieles son distintas y tienen diferentes colores también te ayudará a mejorar tus habilidades para retratar. Ir de lo general al detalle también se puede convertir en un buen aliado para tu pintura. No te enfoques en los detalles hasta estar seguro de que tu retrato está tomando el camino que te gustaría. Y si te equivocas, no dudes en hacerlo una y otra vez hasta que el resultado sea de tu agrado. Mientras mejor vayas comprendiendo la volumetría y la forma en que se compone un rostro, podrás ir mejorando y agregando detalles poco a poco. Juega con tus colores y practica muchas veces hasta que encuentres un estilo que te guste.
este fue el resultado de nuestra segunda práctica. Estos son ambos resultados. Podemos ver que el subtono cambia ligeramente entre ambas pinturas. En la izquierda podemos ver tonos más amarillos, mientras que en la derecha podemos ver más colores rojizos y naranjas. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en la práctica del día de hoy. Espero que te haya gustado y que hayamos aprendido algo juntos. No olvides darle manita arriba y suscribirte. Sígueme en mis redes y comparte el video con tus amigos. Hasta la próxima, artista.